Génesis capítulo 17, versículo 1. A lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando de cómo conocer más a Dios o de conocer a Dios. Conocer a Dios debería de ser una de las prioridades, si no es que la prioridad principal de la iglesia. Más que conocer sus promesas, conocerlo a Él. Más que conocer a las personas que le sirvieron, conocer al Señor que los envió. Más que conocer la profecía, conocer al Dios de la profecía. Más que conocer cantidad de teología, filosofías, conocer al Dios de la teología y de la filosofía. Génesis capítulo 17 nos habla de uno de los atributos de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando lo tenga o cuando lo encuentre se pone en pie. Vamos a leerlos todos a una voz. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Génesis 17, 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, léalo conmigo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Padre, venimos reconociendo nuestra necesidad de Ti. Venimos reconociendo, Señor, lo pequeños que somos, lo débiles que somos, Señor. Pero venimos reconociendo Tu poder, Tu fidelidad. Venimos, Señor, delante del que todo lo puede, delante de aquel que dijo: ¿habrá acaso algo imposible para mí? Señor, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a conocer a ese Dios vivo, real, todopoderoso, ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios que nunca nos ha dejado, no nos dejará ni nos abandonará. Señor, que nuestra alma atribulada, que nuestra mente agobiada, que aquellas cosas, Señor, en las cuales no tenemos paz, no tenemos reposo, no tenemos tranquilidad, Señor, que en esta hora puedan echarse fuera de nuestra mente, fuera de nuestra alma, fuera de nuestro corazón, porque nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, todo, absolutamente todo está puesto en las manos del Todopoderoso, del gran yo soy. Señor, que nuestra alma encuentre alivio en Ti, que nuestro espíritu, Señor, pueda descansar en el Dios de nuestra salvación. Señor, entender quién eres, entender Tu palabra, entender Tus promesas, creerte, Señor, verdaderamente en el Dios de la Escritura, en el Dios que le habló a Abraham siendo ya de 99 años y le dijo: yo soy el Todopoderoso, en el Dios que dice desde el principio: ¿habrá acaso algo imposible para mí? Señor, en esta hora no hemos venido a decirte cuán grandes son nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, sino a decirte: Señor, te alabamos porque Tú eres más grande que todas ellas. Tú eres más poderoso que cualquier circunstancia a mi alrededor. Señor, Tú eres quien me sostiene. Tú eres mi ayudador, Señor. Háblanos al corazón, sosténnos en Tu palabra, edifícanos a través de Tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. En las últimas 2 semanas hemos hablado acerca de Dios mostrando su amor. Hemos dicho que el amor de Dios nunca ha dejado de ser. La palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué la misericordia. El amor de Dios no está circunscrito, no está limitado a algo que tú o yo hicimos. Simplemente Él decidió amarnos. Hemos dicho que Dios en su conjunto, Dios al ser ese ser maravilloso, tiene cantidad de atributos. Cuando Dios ejecuta uno de sus atributos, no lo hace separado de otro. Dicho de esta forma, cuando Dios ama con justicia. Cuando Dios ama con sabiduría. Cuando Dios ama, lo hace infinitamente, porque todos esos son atributos de Dios. Dios es infinito, Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es único. El amor de Dios por su pueblo es único. Cuando hablamos acerca de cómo Dios ama, veíamos la semana pasada acerca de la extraña forma como Dios ama. Veíamos que Dios amó a Adán, y sin embargo cuando Adán falló, también su amor tenía circunscrita la parte de la corrección, la parte de su santidad, la parte de su justicia. Dios amó a Adán, pero el hecho de que amara a Adán no quitó el castigo que merecía Adán por su pecado. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, entendemos que si bien es cierto, Dios nunca te ha amado más de lo que ya te amaba, ni te dejará de amar menos de lo que ya te ama. Una de las cosas que tiene que darnos paz a nosotros es saber que simplemente Él me ama, he sido amado en el pasado
Él me está amando actualmente y seguiré siendo amado por Él eternamente y para siempre. Eso y solo eso debería de darnos una paz en nuestras vidas que sobrepase completamente cualquier expectativa de los problemas que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que me ama. Si tú y yo podemos atesorarlo no solo en nuestra mente, sino vivirlo en nuestro corazón, saber que nuestra alma puede descansar en un Dios que me ama, en un Dios que me dijo: hijo, yo te he amado con amor eterno, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Decirte: hijo, yo te he amado tanto que a pesar de lo que eras, yo para hacerte hijo mío he dado a mi hijo unigénito, a Cristo, para que muriese en la cruz del Calvario. De esa forma te he demostrado el amor eterno con que te he amado. El amor de Dios no se muestra con cantidad de dinero en el banco, no se muestra con un vehículo nuevo. El amor de Dios no se muestra en tu salud física. El amor de Dios se muestra con Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor incalculable, maravilloso. El amor de Dios es sin lugar a duda el mejor regalo que hayamos podido recibir. Eso hablando acerca del amor, pero ahora vamos a hablar no solo de su amor, sino también de su omnipotencia. Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, significa que Dios todo lo puede, que no hay ni una sola limitante para Él. Te quiero leer algo que compartíamos hace un par de días. Dios puede hacer todo lo que quiere. Dios hará todo lo que ha decidido. Él puede hacer todo lo que ha prometido. Y no hay ninguna fuerza sobre la faz de la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, que pueda obligarlo o detenerlo a hacer lo que Él ha decidido. Dios, siendo omnipotente, no tiene límite para decir: eso no lo puedo hacer. Te lo pongo de esta forma. Cuando Dios manifiesta su poder, lo manifiesta en virtud de todos sus atributos. Es decir, que cuando Él obra con poder, también lo hace sabiamente. Cuando Dios manifiesta su poder y tiene su poder es infinito, porque Él en esencia es infinito. Cuando Dios demuestra su poder para con su iglesia, lo demuestra en sintonía con el amor que le tiene a su iglesia. Hay algo que muchas veces nos cuesta entender, y es lógico: nosotros somos humanos. La relación de Dios en sus atributos, te lo quiero poner de esa forma. Otro de los atributos de Dios es su soberanía. Soberanía significa que Dios puede hacer absolutamente todo, pero el hecho que Él pueda hacerlo no significa que lo va a hacer. Pastor, yo estoy enfermo. Pastor, mi hijo está enfermo. Pastor, yo tuve un hijo que murió de cáncer. ¿Acaso Dios no podía sanarlo? ¿Acaso Dios no puede liberarme? ¿Acaso Dios no puede sacar de la cárcel a mi padre? ¿Acaso Dios no puede, pastor? Si la Biblia dice que Dios todo lo puede. Momento, primer limitante para que entendamos el poder de Dios. Dios todo lo puede, pero lo hará en conjunto con los demás de sus atributos. Uno de ellos es su soberanía. Su soberanía consiste en que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere y sin pedirle cuentas a nadie. Pastor, ¿Dios pudo haberle sanado? Sí. Pastor, ¿por qué no le sanó? Porque no era su voluntad. Aquí encontramos un pequeño shock, un pequeño conflicto para nosotros. Como en la carne decimos: ¿y por qué Dios se ha ensañado conmigo? Muchos de nosotros tenemos testimonios en carne propia donde podemos decir: a mí Dios no me respondió. Cantidad de gente en la calle está allá afuera y dice: a mí Dios no me funcionó, el evangelio no me funcionó, la iglesia es una mentira, los pastores son unos farsantes, porque me prometieron que Dios iba a hacer esto, me prometieron que mi mamá iba a sanar, me prometieron que Dios me iba a dar esa casa, me prometieron que mi deuda iba a quedar cancelada y Dios no lo hizo. ¿Será que Dios es una mentira? La respuesta es no. La respuesta es que en nuestro poco conocimiento de Dios simplemente vimos que Él podía, pero no lo relacionamos con la pregunta clave: es si Él quiere. Cosa curiosa, nosotros decimos: mañana voy a hacer esto. Hay cierta rama de la iglesia cristiana evangélica que dice: declara, visualiza, cree y recibe. Esta rama de la iglesia cristiana dice: usted declare y mañana va a hacer esto y mañana obtendremos esto y en el nombre y por la fe vamos a tener esto. Momento. Si somos bíblicos, tenemos que encontrar que Santiago nos dice: ay de ti, hombre vano, ¿por qué no deberías decir acaso mejor? Si Dios quiere, haremos esto, iremos a tal lugar, porque ¿qué sabes tú, hombre, del día de mañana?
Cuando nosotros hablamos de que Dios puede sostenernos, cuando hablamos de su poder, cuando hablamos de su eterna majestad, cuando hablamos de que Él todo lo puede y no hay nada imposible para Él, nosotros tenemos nuestra limitante de decir, bueno, si Él todo lo puede, tiene que hacer lo que yo quiero. Momento, Dios no hará todo lo que tú quieres, Dios hará todo lo que Él ha dicho en su voluntad. Aquí encontramos otro pequeño detalle. Entonces, pastor, significa que Dios se ha ensañado conmigo porque no me ha dado lo que yo quería, porque no me ha sanado, porque murió ese familiar, porque yo estoy enfermo. Pastor, ¿será que Dios a mí no me quiere? Déjame decirte que cuando Dios obra con poder en su soberanía, también actúa con sabiduría. Dicho de esta forma, si no lo hace, Él sabe por qué no lo hace. Eso es Dios obrando con sabiduría. Si Dios te lo quitó, Dios sabrá por qué te lo quitó. Ese es Dios, el Todopoderoso, en su soberanía, actuando como Él sabe que es mejor para nosotros. Poníamos el ejemplo la semana pasada. Muchos podemos pensar que consentir a un hijo dándole todo lo que él quiere es amor. Yo puedo comprárselo. Yo puedo darle de comer todos los días hamburguesa, yo puedo darle de comer. Para mí no es problema comprarle todos los días comida afuera. Y el niño pide comida afuera, el niño pide papitas fritas, el niño pide hamburguesas, el niño pide pizza, el niño pide chetos, el niño pide esto, pide lo otro. Yo se lo puedo dar, tengo la posibilidad de comprárselo, yo amo a mi hijo, se lo voy a dar, pero no estás actuando con sabiduría. Tienes el poder, tienes el amor, pero no la sabiduría, porque a la larga toda esa mala comida le hará un daño a tu hijo. Cuando Dios obra con su eterno poder, obra en su sabiduría, también obra, y tienes que entenderlo, si Dios obra con sabiduría es porque está obrando con amor. Si Él sabe por qué, tengo que entender en su amor que lo hace por mí y lo hace para mi bien. Cuando entendemos el amor de Dios a la luz de su poder, que Él todo lo puede, pero cuando Él no lo hace es porque Él es sabio, y cuando Él es sabio yo tengo que descansar en la seguridad de que en su sabiduría Él lo está haciendo porque me ama. Hijo, eso no te conviene, no te lo voy a dar. ¿Acaso no me amas? Si te amo. ¿Acaso no puedes? Sí puedo. Pero sabiamente voy a hacer algo que tú no puedes ver a futuro. Cuando nosotros no podemos entender, podemos creer. Cuando nosotros no podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida, que siendo todopoderoso no nos quitó esa carga, siendo todopoderoso no libró a mi hijo de ese accidente, siendo todopoderoso perdí la casa, siendo todopoderoso se desquebrajó ese hogar, siendo todopoderoso, Señor, ¿por qué si te lo pedí? Señor, ¿por qué mi hijo? Señor, ¿por qué mi familia? Cuando te pasa eso, tienes que entender que Dios está obrando con sabiduría y muchas veces en su amor está actuando de formas que nosotros no entendemos. Pero nos queda entender Romanos 8:28 y sabemos, conocimiento, que los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. No entendemos cómo, no entendemos por qué. Cuando hablamos del Dios todopoderoso, tenemos que entender que Dios, la primera vez que utiliza la palabra todopoderoso es en el contexto de Génesis 17:1. Se le aparece un hombre de 99 años a una anciana estéril que le había cesado la costumbre de las mujeres, y el Dios todopoderoso le dice: yo haré de ti una gran nación, yo te daré un hijo. Algo que tenemos que entender del poder de Dios es que Dios no está sujeto a las limitantes de la naturaleza. Dios escribió las leyes de la naturaleza y Dios mueve las leyes de la naturaleza. Dios no está circunscrito, no está limitado a las leyes de la naturaleza. La naturaleza dice: hombre viejo, la mujer es estéril, ya no pueden tener hijos. Naturalmente, lógicamente ya no se puede, pero el Dios todopoderoso se presenta por encima de la naturaleza y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Le dice a Abraham: yo te daré un hijo. Abraham, escasamente tratando de racionalizar o de hacer lógico lo que Dios dice, igual que muchos de nosotros decimos: sí, Señor, ya me lo diste, me diste a Ismael, lo tuve con la hija, con la criada, con Agar, la egipcia. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Y le dice Dios: no seas de tan poca fe, Abraham. Te estoy diciendo que yo soy el Todopoderoso y tu fe no tiene que estar puesta ni en tu capacidad, ni en la de tu mujer, ni en las leyes naturales, porque yo sobrepaso cualquier cosa, cualquier lógica. Dios la sobrepasa y le dice: yo a ti y a Sara, a esa mujer estéril, a ustedes yo les daré un hijo. Así es como se presenta el Dios Todopoderoso, de una forma milagrosa. Iglesia, que Dios pueda no significa que te guste lo que va a hacer. Dios puede hacerlo todo, sí,
Dios ya le había dicho a Abraham, te daré un hijo, y Abraham y Sara no pudieron esperar el tiempo. Ellos habían dicho, confiamos en el Todopoderoso, como muchos de nosotros, mas sin embargo, en su espera del Todopoderoso, la fe dudó, la fe fue flaca y se adelantaron a los planes de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo? Creemos y decimos textualmente, memóricamente, decimos, no, es que mi Dios es todopoderoso, pero a la hora de las horas, cuando nos llega algo, cuando nos llega una necesidad, nos llega una enfermedad, nos llega una circunstancia que se nos escapa de nuestras manos y de nuestro control, pareciera que no hemos creído en el Dios todopoderoso. A Abraham le pasó exactamente lo mismo. A Abraham, Dios ya le había hecho la primera promesa y le dijo, de tu simiente yo haré una gran nación. Abraham y Sara dijeron, Dios ya se tardó. Te dije, el hecho que Dios pueda haberle dado el hijo a Abraham en el momento que se lo prometió la primera vez no significaba que Dios tenía la obligación de dárselo en ese momento. El hecho que Dios ha hecho una promesa a tu vida y tú hayas dicho hasta esta hora, Dios ha tardado su promesa, yo he esperado tantos años, yo he orado tanto, yo ya estoy cansado de orar tanto por ese hijo rebelde, yo ya estoy cansado, pastor, yo no veo la mía, llevo 25 años en la misma oración, en la misma petición, yo no veo respuesta, pastor, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no puede? ¿Será que Dios no me va a contestar la oración? La respuesta es simple. Vemos en Abraham la misma temática, vemos la misma lógica. Abraham dijo, Señor, tú me has dicho que eres el Todopoderoso y he confiado en ti, mas sin embargo el tiempo está pasando y yo no veo tu respuesta. Abraham se adelanta y comete uno de los errores que hasta la fecha siguen marcando la historia de la humanidad conocida. Se mete con Agar, da a luz a su primogénito, el de la carne, Ismael. Y ahora ismaelitas y los judíos se pegan de golpes toda la vida, todos los días. Dios podía darle a Abraham su hijo con Sara en el tiempo que se lo prometió, mas no lo hizo. Pastor, Dios pudo haberme contestado, pastor, Dios puede sacarme del hoyo, pero cada vez lejos de ir sintiendo que voy saliendo, me voy hundiendo más. Pastor, ¿por qué Dios no lo hace? Te dije, tienes que entender a Dios bajo todo el concepto de los atributos de Dios. Dios puede, sí puede. Pero Dios es soberano y Él sabe cuándo, Él sabe sus tiempos perfectos. Pastor, pero yo siento que ya no puedo esperar. Pastor, yo siento que ya no puedo más. Pastor, la carga es demasiado fuerte. Él está obrando también con sabiduría y sabe hasta dónde te puede sostener. Él sabe hasta dónde puedes aguantar. Él sabe perfectamente cómo te lleva a ti y a tu vida. Cuando Dios está obrando con sabiduría en tu vida y en la mía, también tienes que recordar que está haciéndolo con amor. Muchas veces el amor de Dios para con otro afectará incluso tu forma de vivir. Hace poco una persona que estaba enferma me dice, pastor, yo entiendo ahora, me diagnosticaron cáncer. Pasé momentos bien difíciles pidiéndole al Señor por una respuesta. Pasé momentos bien difíciles pidiéndole al Señor que aliviara esto, que quitara lo otro. Pasaron 1 o 2 exámenes, no pasó nada. Pastor, llegué a los momentos de la quimioterapia y empezaron las quimioterapias y nada. Pastor, llegó el momento en el cual dijeron vamos a abrir y tenemos que extirpar y no sabemos qué va a pasar. Y yo le dije, Señor, que no sea necesario extirpar, que no sea necesario que me abran. Pastor, y me abrieron. Cuando los médicos abren, ven que no había cáncer. Pastor, ¿acaso Dios no pudo haberme sanado antes? El hermano va y da su testimonio en su iglesia. Uno de los hermanos al final del servicio se le acerca y le dice, hermano, su testimonio ha sido de gran bendición para mi vida porque yo estoy pasando por la misma circunstancia. El hermano que pasó por todo ese trayecto del cáncer se me acercaba y me dice, pastor, yo entiendo que cuando Dios lo estaba amando al hermano para el cual fue esa palabra, aunque yo tuve que ser el conducto para llevar una palabra de amor a ese muchacho, a esa persona, yo no tenía que haberme olvidado que Dios me estaba amando a mí también. En medio del cáncer Dios me estaba amando, pero también estaba amando a futuro al otro. En medio de mi necesidad Dios me estaba amando, pero también estaba amando al otro que viene más adelante.
A veces es difícil entender cómo Dios ama a sus criaturas. A veces es difícil cómo Dios, por amar al otro, muchas veces nos permite a nosotros que pasemos por el fuego. Nos sigue amando en medio del fuego, nos sigue amando en medio de la tempestad, pero también está amando al otro para que por tu testimonio, para que por medio de lo que Dios ha hecho en tu vida, para que por medio de ti sea glorificado Él. Pero es por amor a tu hermano. Es difícil entender el amor de Dios, pero cuando no podemos entender, podemos creer. Cuando hablamos del Dios Todopoderoso, encontramos que Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te daré un hijo. Vemos que Abraham quiso hacerlo a su modo, vemos que no pudo esperar el tiempo, no pudo esperar en el Dios Todopoderoso como muchos de nosotros anticipamos los tiempos. Pastor, me está dejando el tren, ¿acaso Dios no puede? Me voy a subir aunque sea en el último vagón. ¿Acaso no es Dios Todopoderoso? Pastor, nosotros no podemos tener hijos, ya nos damos por vencidos. ¿Acaso Dios no es el Todopoderoso? Pastor, mi hijo ya no tiene remedio. ¿Acaso Dios no es el Dios Todopoderoso? ¿No fue ese el nombre con el cual se reveló en una condición completamente ilógica e imposible para el hombre? ¿Y sabes qué hizo? Se glorificó en ella, contestó y Dios fue glorificado. ¿Acaso no puede hacer lo mismo en ti? Que Dios sea todopoderoso. Queda revelado desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabes que la palabra, en hebreo dice Bereshit bara Elohim. La palabra Bereshit es en el principio. La palabra bara significa obrar o crear, pero es una palabra bien interesante porque solo se aplica a Dios, porque significa crear de la nada. La palabra baraj que se utiliza en el hebreo significa hacer completamente de la nada. Cuando dice en el principio baraj, creó Dios de la nada los cielos y la tierra. Mira cómo es el poder de Dios, que Dios puede crear absolutamente de la nada. Nosotros creemos tener poder porque podemos crear grandes cosas, podemos crear edificios, crear grandes armas, crear, incluso decimos nosotros que hemos llegado a crear vida, cuando lo que hemos hecho es tomar el material que Dios nos ha dado, un espermatozoide, agarrar células vivas, agarrar un ovario y simplemente cruzarlos afuera del vientre de la mujer. La clonación no es más que agarrar células de algo existente y tratar de darle vida fuera de la forma natural. Dígale a un científico que se jacta en su ciencia de la clonación, dígale que haga algo de la nada. No pueden, simplemente no pueden. Ahora bien, entiende algo: cuando Dios dice, ¿habrá acaso algo imposible para mí si yo soy el Todopoderoso? ¿Crees tú que porque ahora no tienes nada, Dios no puede hacer nada? ¿Sabes que cuando llamó a Moisés y se le presentó en la zarza ardiente, le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le dice: Señor, yo lo que tengo es una vara. Con esa vara vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Señor, ¿y que acaso esto es ilógico? ¿Cómo voy a ir con una vara? ¿Cómo voy a ir con un garrote delante de Faraón? ¿Qué querés, que lo amenace con el garrote? Es ilógico. Es ilógico. Usted, pastor, yo no tengo nada, pastor, yo soy un inmigrante, pastor, yo no tengo papeles, pastor, yo no tengo trabajo, pastor, yo lo único que tengo son deudas. Dios no puede hacer nada, mentira. Él se presentó como el Todopoderoso y a Moisés le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara que no valía nada, pero en las manos no de Moisés, sino en las manos de Dios pudo hacer grandes cosas. Dios no tiene la limitante de con qué tú cuentas. Dios tiene simplemente el poder para multiplicar y para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Hubo una multitud de más de 15,000 personas en los tiempos de Jesús. Habían 5 panes, 2 pececitos por ahí, y la gente tenía hambre. Jesús le dice a sus discípulos: aliméntenlos. Ellos le dijeron: Señor, ni que nos saquemos el megamillón los alimentamos, porque estos sí que comen. El Señor agarró los 5 pececitos, los 5 panes, los 2 pececitos, los levantó al cielo, oró, dio gracias al Señor, al Padre por ellos, los bajó y pudieron comer los 15,000 personas y todavía sobró. Dios no tiene la limitante de qué es lo que tienes en tu mano. Había una mujer en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento. Había una gran sequía en el pueblo de Israel. No había lluvia, no había por tanto producción agrícola, no había por tanto aceite, no había por tanto de dónde obtener riquezas. Había una mujer viuda
Tenía un hijo pequeño, dependían nada más de una vasija de aceite pequeñita y de un poquito de harina para hacer un par de pancitos y tirarse a morir después de ello. Llega el profeta Elías y le dice: mujer, ¿qué tienes? Y le dice: yo solo tengo este poquito de aceite y nada más tengo un poquito de harina para hacer 2 panes para dárselo a mi hijo y mí, y después nos morimos. Dios dijo por medio del profeta: cree o créeme, y te aseguro que ni el aceite ni la harina va a escasear. La mujer tenía cronometrado, igual que muchas hermanitas aquí. Saben para cuánto es la ración, sabe cuánto van a durar los frijoles, sabe para cuánta es la cacerolada. Ya saben, bueno, esto no va a alcanzar para 2 días porque estos son como que son termitas. La mujer sabía: 2 pancitos, uno para él, uno para mí, y ahí quedó. Ella había medido la masa, había medido el aceite, ella sabía las medidas exactas de lo que había y lo que alcanzaba para hacer lo que se podía hacer humanamente con nuestro poder delante de él. Ella no contaba con algo que el mismo Dios que le presentó a Abraham y dijo: yo soy el Todopoderoso, era el mismo Dios que estaba obrando con ella, que mandó al profeta y le dijo: ¿sabes qué? No tengas peligro, no tengas problemas, no te preocupes, no va a escasear. ¿Cómo va a ser? Si esto es ilógico, no va a escasear. ¿Te has preguntado algunos de nosotros cuando no hemos tenido mayores facilidades económicas y tal vez el vehículo que andamos es nuestra forma de trabajar, o es muchas veces, qué sé yo, la herramienta con la que tenemos los hijos, y a veces andamos en aquel límite de la gasolina y usted dice: ya se va a acabar, 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 y no se acaba? ¿Acaso no soy yo el Dios Todopoderoso? Hay cosas que a nosotros, a nuestra mentalidad, parecen ilógicas, parecen absurdas, pero delante de Dios, para él no hay nada imposible. Que Dios sea todopoderoso para nosotros es una necesidad. Te lo digo por qué. Si Dios no tuviese el poder, su misericordia sería, y lo digo con mucho respeto, como la lástima que siente un vagabundo por otro vagabundo sin poder ayudarle. Si Dios no tuviera el poder, su lástima fuera sin sentido, porque no pudiera ayudarnos. Mas sin embargo, tienes que entender que no es un vagabundo que quiere ayudar a otro, pero tiene la imposibilidad. Es el Rey de reyes y Señor de señores, soberano de toda la tierra, creador de todo lo visible e invisible, aquel que le dijo a Abraham: yo soy el Todopoderoso, el que está dispuesto a ayudarte. Si Dios no tuviese el poder, de nada nos sirve su misericordia, porque no pudiera ayudarnos. Mas en su misericordia y su poder podemos descansar confiadamente. Sin el poder, o si Dios no fuese todopoderoso, sus promesas serían como los políticos que prometen, pero no pueden cumplir. Una historia verídica en mi país, y aquellos que ya tienen un par de añitos y la recuerdan: número 1, se les fue la juventud, y número 2, pues les da hasta risa. Un expresidente, al que en ese tiempo creo que estaba la campaña electoral, y llegó a un pueblo y le dijo: y les prometo en este pueblo, si soy presidente, que les voy a mandar a hacer un puente. Y alguien gritó: aquí no hay río, pues les hacemos el río también. Historia verídica. Imposibilidad del hombre de hacer el puente, de hacer todo lo que había prometido, más delante de Dios, Él es poderoso y por tanto no tiene la limitante de no tener el poder para hacerlo. Él hará, y dijimos desde el principio, todo lo que ha prometido hacer. Él hará todo lo que en su voluntad ha decidido hacer, y no habrá nada en la tierra ni nada debajo de la tierra que pueda impedirlo. Si Dios no fuera todopoderoso, no solo su misericordia sería vana, no solo sus promesas fueran solo palabras, sino que también sus amenazas fueran como las palabras en las cajas de cigarrillo que dice: fumar produce cáncer. Todo el mundo las lee, mas nadie lo obedece. Mas Dios también tenemos que entender que así como es todopoderoso para ayudarnos y para tener misericordia de nosotros, así como Dios es todopoderoso para sostener firmes sus promesas, también Dios es todopoderoso para sostener cuando te ha dicho: no hagas esto, porque el día que lo hicieres, el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Las amenazas que Dios da a su pueblo, las advertencias que Dios da a su pueblo, cuando Él dice: yo lo haré, no creas que no lo va a hacer. Mi pastor por años dijo que habían 3 pecados que la iglesia moderna cometía para con Dios. Era pensar que Dios no miraba, pensar que Dios no sabía y pensar que Dios no haría lo que había prometido hacer. Muchos de nosotros pensamos que Dios, en su amor,
no va a permitir que absolutamente nada, pero nada nos toque, hermano. Es necesario, y Jesús lo dijo, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos acerca del poder de Dios y entendemos que Él es todopoderoso, podemos encontrar un sentido a su misericordia, podemos encontrar descanso en sus promesas y podemos encontrar respeto y temor a cada una de sus advertencias. El capítulo 28 de Deuteronomios habla, y así como encontramos bendiciones a la obediencia, así como Dios es fiel y poderoso para bendecirte cuando caminas en obediencia a Él, más adelante encontramos en el mismo capítulo las maldiciones a la desobediencia. Muchos de nosotros pensamos que podemos manipular a Dios de tal forma que Dios simplemente me bendecirá cuando camino bien, pero Dios olvidará cuando hay cosas que Dios me ha dicho no las hagas y yo las sigo haciendo. Hace poco platicábamos con alguien y le decía, ¿sabes qué? Yo he llegado a la conclusión, y es algo muy personal, que de aquí de esta vida nadie se va sin haber pagado nada. Todo lo que el hombre siembra, eso lo cosecha. Que Dios nos ha perdonado el pecado, amén. Pero las consecuencias de lo que hacemos aquí las vamos a pagar tarde o temprano. Te lo digo en esta forma. Si nosotros camináramos todos los días de nuestra vida contemplando la idea verdadera y genuina, ese respeto y ese temor al Todopoderoso que nos ve todos los días y que ha prometido y que ha dicho, te puedo bendecir, te voy a bendecir, pero camina en rectitud delante de mí, como también te voy a castigar si me desobedeces, nuestros actos ahora fueran muy distintos a cómo manejamos nuestra vida hoy mismo. Se nos olvida que Él es todopoderoso para cumplir tanto las bendiciones como los castigos. Se nos olvida que Él es justo para cumplir lo que ha prometido. Iglesia, el poder de Dios es como Él mismo, es infinito, es eterno, es incontenible, no puede ser limitado o frustrado por absolutamente nada ni nadie. El hombre ha tratado de ponerle stops a Dios. En la Torre de Babel Dios les había dicho, vayan, multiplíquense, expársanse por toda la tierra, sojúzguenla, pero el hombre dijo, nosotros haremos una torre que va a llegar al cielo, no nos vamos a desunir, vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a llegar hasta Dios. Toda la raza humana unida con un mismo sentir, llegar hasta Dios por medio de una torre, su misma fuerza, desobedeciendo lo que Dios les había dicho, vayan y expársanse. Dios desciende de los cielos y confunde toda lengua y los esparce sin ningún problema. Dios muestra ser todopoderoso y no importa lo que el hombre había decidido, Dios hará sus planes. Ahí, por medio de los distintos lenguajes, cada tribu, cada nación, cada familia se fue de acuerdo a su lenguaje. Dios no tuvo que pelear con el hombre, simplemente hizo lo que el hombre jamás esperó, haciendo que su voluntad y manifestando su poder. Dios obra de formas como muchas veces no te lo esperas, pero al final hará lo que Él había dicho hacer en tu vida. Encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 22, y quiero que lo busque conmigo, Isaías 40, 22. Fíjate cómo Isaías llega a ese momento de meditar en el Dios Todopoderoso. Isaías 40, 22. Está hablando de Dios y dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Sabes delante de Dios cuál es nuestra gran fuerza como hombres? Si toda la humanidad se juntara para hacerle frente a Dios, ¿sabes cómo nos ve Él? Como langostas. Así de pequeña es nuestra fuerza delante de Él. Así de grande es nuestro poder delante de Él. Poder llevar un par de hojas cuando Él puede mover los cielos y la tierra. Cuando hablamos de cómo el hombre ha tratado de resistir a Dios o de poner estorbos a Dios, en Esther capítulo 3, versículo 6, si gusta lo puede buscar, si no lo anota o solo escúchalo. Esther capítulo 3, versículo 6, había un hombre llamado Naamán que quería destruir al pueblo de Dios, a todos los judíos, y dijo, con mi poder, con la cercanía que yo tengo delante del rey, yo me voy a encargar de que todos los judíos mueran por causa de un decreto real. Un hombre trató con el imperio, el poder del imperio, trató de destruir el pueblo de Dios. Pero Dios obró e intervino, y quien resultó muerto fue el mismo hombre que había dicho, yo terminaré al pueblo judío.
Encontramos que hombres, quizás ya de nuestros tiempos, para que sea un poquito más conocido, hombres como Elton John dijo: nosotros somos más famosos que Jesucristo. 1966. Un par de años después es asesinado por uno de sus fans. Encontramos que los fabricantes del Titanic dijeron: este barco ni Dios pudiera hundirlo. Y en su primer viaje de ida, usted ya sabe, ¿verdad? Ya vio la movie. Ahí quedó todo el esfuerzo humano. Ahí quedó el stop para quedarle cerrada la boca a los mejores ingenieros de aquella época. Ahí quedó todo el dinero de los que habían dicho: ni Dios podrá hundirlo. ¿Qué es el hombre y su poder delante de ti? Es como langostas. ¿Sabes qué cosa más preciosa encontraba cuando preparaba este estudio? Es que en toda la Biblia se menciona la palabra todopoderoso, pero hay 2 libros en los cuales se menciona en mayor forma. ¿Sabes cuál es el libro donde se menciona la palabra todopoderoso en más ocasiones en toda la Biblia? Es en el libro de Job. En Job se menciona 12 veces. En Apocalipsis se menciona 9 veces. Y quiero comenzar por esto. Menciono el libro de Job porque para todos aquí es conocido que Job no supo en la tierra lo que había pasado en los cielos. El libro de Job, capítulo 1, empieza cuando delante de Dios se presentaban todos los hijos de Dios, los ángeles, y dentro de ellos se presentó Satanás. Satanás, o el lucero de la mañana, o el enemigo, o el acusador, se presenta delante de Dios, y Satanás empieza a jactarse y le dice: mira, vengo ahí de zarandear un par de hermanitos ahí de la iglesia del Redentor ahí, y los tengo bien dobladitos. Habla, Padre, que tus siervos oyen. Y viene Dios y Dios le dice: ¿sabes qué? Ok, no estás hablando de ellos, hablemos de Job. Satanás no quería hablar de Job. Dios comenzó hablando de Job. Dios le dice a Satanás: ¿sabes qué? Te voy a permitir que toque sus bienes, que toque su familia. Tócalo, pero no lo toques a él. Menciono esto por algo. Algunos de nosotros tenemos la idea antibíblica de que hay una pelea de fuerzas cósmicas en los cielos, que es las fuerzas del bien peleando contra las huestes del mal, y que no sabemos quién va a ganar. Hermano, la Escritura ya nos dijo quién iba a ganar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Me gustaría que lo busque para aquellos que tienen la duda de que están peleando con Satanás todos los días y que no sabe si Satanás le va a ganar, que el diablo aquí, que el diablo allá. Déjeme decirle: Satanás no le va a arrebatar absolutamente nada a Dios, ni va a hacer nada que Dios no le haya permitido. Satanás, decía Charles Spurgeon, es un perro rabioso, encadenado, pero sujeto en las manos del Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Hermano, ¿entiendes que Satanás no es poderoso igual que Dios? Sí tiene poder, pero incluso el poder de Satanás no solo está limitado, sino que tiene un hasta aquí. Mucha gente cuestiona la existencia de Dios porque dice: si existe Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Acaso Dios no es un Dios bueno? ¿Acaso Dios no puede terminar con el mal? La respuesta es bíblica. Ya Dios ha determinado un tiempo exacto donde Él va a terminar con el mal. Simplemente no hemos llegado a ese tiempo. Así de simple. Pastor, ¿por qué Dios no termina con el mal ahora? Porque no es su voluntad. Él ya dijo cuándo. Pastor, ¿por qué el Señor no reprende a Satanás para que ya no haga nada en nuestras vidas? Simplemente porque Él es un instrumento incluso en nuestras vidas, en las manos de Dios, pero para nuestras vidas, para que Él haga, Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros. Te dije, vamos al caso de Job. Busque Job capítulo 1, versículo 1 para que le quede un poquito más claro. Job 1:1. Satanás no está ajeno a hacer o a limitarse a la voluntad de Dios. Y te lo quiero poner de esta forma. Si tú te pones a pensar un poco, verás que si Satanás tuviera toda la libertad de hacer lo que él quiere, nosotros no estuviéramos vivos. Si Satanás tuviera toda la libertad y todo el poder para hacer con nosotros lo que él quisiera, lo que le pasó a Job fuera poco. Fuego cayó del cielo, estuviéramos más que enfermos,
A Job le puso una sarna difícil, le mató todos los hijos, le quitó todas las propiedades, le mató a todos los criados. ¿Crees que si Satanás no tuviera el poder de hacerlo, no lo hubiera hecho ya con nosotros? Mas tenemos que entender que él no tiene ningún poder si no es primero un permiso de Dios para tocarnos. Recuerda, el hecho que Dios te ame, el hecho que Dios sea todopoderoso, no significa que no vamos a pasar por problemas. ¿Por qué? Porque Dios aún en medio de los problemas es glorificado. Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermano, este hombre sí que tenía propiedades, sí que tenía bendiciones, si lo quiere llamar. Era recto, era justo delante de Dios. Dios da ese testimonio de parte de Job. Váyase al versículo 12. Satanás se presentó delante de Dios. El versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de uno de los hermanos primogénitos, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba llorando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos. Y acontecieron que los sabeos que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para dar la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo escapé para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayeron sobre los jóvenes y murieron, y solamente yo escapé para dar la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ok, Dios le dice a Satanás: ok, ¿querés que hablemos de Job? Un hombre prudente, un hombre que conoce al Todopoderoso, el libro en el cual se menciona más que Dios es todopoderoso. Ok, tócalo. Te voy a dar permiso para que lo toques, pero te voy a poner la primera limitante: no lo toques a él, no toques su cuerpo. Satanás tiene que quedar restringido a lo que Dios dijo, y viene él y empieza a tocar todo lo que Dios le permitió que tocase, dentro de ellos sus hijos. Pastor, ¿por qué Dios permite que toquen a mis hijos? Pastor, ¿por qué Dios permite que toquen mi casa? Pastor, ¿por qué Dios permite que toquen lo que más quiero? Mi fuente de ingreso, mi trabajo, mi casa, mi familia, mis hijos. ¿Por qué Dios permite? Te dije, Job no entendió lo que pasó en los cielos. Job tenía una visión bien limitada de lo que estaba pasando. Pero dijimos al principio, cuando nosotros no podemos entender, podemos seguir creyendo que Él nos ama, creyendo que Él es sabio en lo que está haciendo en nuestra vida, sabiendo que su sabiduría, la sabiduría de Él, el amor que Él tiene por nosotros sigue manifestándose aún a pesar de esto. Dios no dejó de amar a Job en medio de su dolor. Dios no dejó de amar a Job en medio de su sufrimiento. Job no dejó de amar a Dios y por eso le quitó las cosas. No, Dios seguía amando a Job y lo llevó a otro nivel, el nivel en el cual Job más adelante dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job llegó a un conocimiento más grande de Dios, y el hecho de haber sido amado por Dios y haber tenido que perder tantas cosas no fue porque Dios no le amaba o porque Dios se había olvidado de él, fue porque Dios le amaba y lo estaba llevando a otro nivel distinto. Para nosotros quizás no hubiera valido la pena pagar ese precio, pero Dios, que es Padre y obra con sabiduría, dice: hijo, vale la pena. Yo sé cómo te llevo, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que vas a pasar, y no te preocupes, mi amor seguirá estando contigo.
Ahora encontramos una vez más, capítulo 2, versículo 1, aconteció que vinieron otro día los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? Mira cómo Dios todavía pone en alto a Job. Mira cómo le dice Satanás: ya vistes que a pesar de que ahorita le quitaste los hijos, a pesar que ahorita le quitaste su casa, a pesar que ahorita el hombre está en la quiebra, quitaron sus criados, todavía sigue siendo temeroso mío, sigue respetándome y adorando. Satanás viene y le dice: bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le quiere decir: ¿sabes qué? Déjame que lo toque en su propia carne, a ver si no maldice tu nombre. Lo puede encontrar en el versículo 5. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, y toca su hueso, y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Dios a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Entiendes que este hombre que conoció al Dios Todopoderoso tuvo que haber pasado primero por una cantidad de problemas, las cuales ninguno de nosotros ha pasado tanto? ¿Entiendes que el conocimiento de Dios, de poder aprender y depender de Él, aprender a conocerle, muchas veces tiene un precio que hay que pagar? En la necesidad, en el dolor, en la angustia es cuando más cerca podemos conocer a Dios. Tienes que recordar siempre, a pesar de lo que estás viviendo: yo he confiado en el Todopoderoso. Yo he confiado que Él me ama. Yo he confiado que todo lo que pasa en mi vida y mi alrededor obra para bien. No puedo entender cómo, como Job no lo entendió, pero puedo entender que me ama y que sabe lo que está haciendo con mi vida. Puedo entender que me ama y sabe lo que está haciendo con mis hijos. Puedo entender que me ama y sabe cómo está llevando todo alrededor mío. Esa es mi confianza. Yo sé en quién he creído, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Puedes decir tú eso acerca del Dios Todopoderoso? Puedes decir, a pesar de todo lo que pudiste haber perdido, todo lo que te pudieron haber quitado, puedes seguir diciendo: sea por los siglos Jehová Dios bendito. Recuerda, Dios está amando a Job, pero también a través de Job nos está hablando y nos está amando a cada uno de nosotros y a cada uno de los que leemos esta porción desde que fue escrita hasta el último día que Cristo regrese por su iglesia y que sea escrita, que sea leída. Dios estaba amando a Job, pero nos estaba amando a nosotros para darnos testimonio de que aún en medio de nuestras dificultades, tribulaciones, dolor, pérdida, Él nos sigue amando y tenemos que seguirle conociendo a Él como el Todopoderoso. El mismo que permitió, no quitó, permitió que que Job le fuese quitado todo, fue el mismo también que más adelante restauró a Job. Puedes entender y has visto perfectamente cómo Dios le pone las limitantes a Satanás. La primera: no lo vayas a tocar a él. La segunda vez le dijo: no toques su vida. Satanás no tiene ningún poder si no le es permitido por causa de Dios. Pastor, ¿y por qué Dios permite que el enemigo me toque? Hermano, ¿sabes que no eres tú el único? Jesús se lo dijo a Pedro, le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido hoy para zarandearte. Más, paréntesis, no creas que estás solo cuando Satanás te pide para zarandearte. Mas Jesús dijo: mas yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Entiendes tú que así como Job fue tocado, así como Pedro fue pedido para ser zarandeado, cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida vamos a ser tocados o zarandeados, pero tenemos a Jesús que está con nosotros? Lo que estudiamos en las primeras 2 semanas: su amor no ha terminado con nosotros, su amor no nos desamparará a nosotros, su amor no disminuirá por nosotros, su amor no se apartará de nosotros, su amor seguirá con nosotros, su amor sigue siendo firme con nosotros, su presencia sigue siendo más real. ¿Entiendes que a pesar de todo ello, Él te está amando y sigue amando a los que están alrededor tuyo? Dios ama de formas bien distintas a las que nosotros amamos, porque Él ama con sabiduría.
Encontramos algo más. Vemos que el poder de Dios en su creación, la palabra barak, lo que decíamos, significa crear de la nada. El poder de Dios, o Dios es tan poderoso como para crear de la nada lo que no existe. Encontramos en Salmos capítulo 33, versículo 6, como en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él por su palabra sustenta todas las cosas. Primero crea, después sustenta. Y encontramos también, y este sí me gustaría que lo busque, Salmo 18:12. Salmo 18:12. Con Él siendo el Todopoderoso, Él puede crear de la nada, llamar las cosas existencia, hacer lo que para el hombre es imposible a través de su palabra y de su poder. Sustenta lo que ha creado, dentro de ellos tu vida, mi vida. Y en el Salmo capítulo 18, versículo del 12. Salmo 18, del 12 en adelante dice: pero el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardiendo. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y las dispersó, lanzó sus relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplido del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El salmista está diciendo: hay momentos en los cuales mis enemigos me persiguieron, me sentía derrotado, sentía que el mar me había tragado. Mas en el versículo 16 en adelante encontramos la respuesta: mas me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Jehová fue mi apoyo. ¿Cuál era la esperanza del salmista? El Todopoderoso. Los enemigos pueden ser más fuertes que tú. El médico pudo haberte desahuciado, pero el salmista dijo: mas Jehová fue mi apoyo. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando. Cada uno, como decía el hermano Carlos, tenemos diferentes pruebas y retos en este mismo momento. Cada uno en diferentes necesidades de nuestra vida. Por eso el salmista no define exactamente cuál era su preocupación. Dice: las aguas me tragaron, sentía que estaba en el fondo del mar, me sentía muerto. Quizás un estado de angustia que muchos de nosotros ya experimentamos. Pero el salmista nos dice: mas Jehová fue mi apoyo. Mis enemigos eran más poderosos que yo, pero el que me ayudaba y el que me sustentaba y el que me creó y el que fue fiel conmigo es más poderoso que ellos. No importa lo que estés pasando. Dios me ha amado, Dios me ama, Dios me está amando, Dios me seguirá amando. Él es sabio, pero también es poderoso para sostenerme. Me creó, me ha sustentado y me guardará de mis enemigos. Iglesia, que Dios sea todopoderoso, tienes que entender el poder de sus palabras. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: sean los cielos y la tierra, y fueron los cielos y la tierra. Con una palabra creó el sol, el cual tiene energía que ni siquiera los científicos pueden descubrir qué tan grande puede ser o qué tan fuerte puede medirse la energía del sol. Con una sola palabra. Con una sola palabra extendió los cielos de tal forma que nosotros no tenemos capacidad alguna, y hemos llegado a decir que el universo es infinito, porque nosotros no podemos entender lo que Dios con una sola palabra tiene alcance de hacer. Con una sola palabra Dios produjo, o Dios permitió que existiese vida.
Con una sola palabra Dios abrió el mar rojo para sacar a su pueblo. Con una sola palabra dio aliento de vida. Con una sola palabra, y te lo quiero llevar de esta forma. Quiero que veas cómo Dios ha manifestado su poder, siendo el Todopoderoso a lo largo del Antiguo Testamento. Cosa preciosa es que encontramos que no se quedó en el Antiguo Testamento. La historia prosigue a través del Nuevo Testamento. Encontramos a Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1. Me gustaría que lo busque. Ya con esto vamos a ir casi terminando. Juan 14, 1. Fíjese bien que el Dios del Antiguo Testamento, el Todopoderoso, el que se le apareció a un hombre anciano y a una mujer estéril, le dijo: les daré un hijo. Continúa la historia en el Nuevo Testamento. Juan 14, 1 dice Jesús hablando a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, el cual es todopoderoso, es agregado mío, creed también en mí, porque Jesús es su Hijo, resplandor de su gloria y todopoderoso. Lucas capítulo 1, búsquelo. Quiero que vea de la misma forma como entró en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y se manifestó el Todopoderoso. Así Jesús, resplandor de la gloria de Dios, también entra de la misma forma. Capítulo 1. Fíjese bien el versículo 36. Bueno, leamos desde el versículo 29. Hablando María, mas ella cuando vio al ángel se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu del Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta, fíjate bien, he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Fíjate bien en este detalle. Si estudiamos a Elizabeth y a su esposo Zacarías, los dos eran ancianos. Elizabeth era estéril y el Todopoderoso se vuelve a aparecer de la misma forma. Génesis capítulo 17, un hombre de 100 años, una mujer estéril, y Dios le dice: le daré un hijo, por señal. ¿De qué? De que yo soy el Todopoderoso. Se abre el Nuevo Testamento y ahora Dios, el Todopoderoso, manifiesta a su Hijo Jesús y le da el honor, le da la gloria, le da el título de Todopoderoso, y lo hace y lo introduce de la misma forma como fue introducido el título del Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Ahora un sacerdote viejo llamado Zacarías y una mujer estéril y anciana llamada Elizabeth. Dios les da una señal y les dice: les voy a mostrar como en el Antiguo Testamento el poder del Todopoderoso. Encontramos que Jesús, siendo Dios, 100% Dios, el Todopoderoso, Jesús no estaba limitado a las leyes de la naturaleza. Jesús sanó enfermedades terminales como la lepra. Jesús levantó muertos de 3 a 4 días cuando simplemente con una palabra le dijo: Lázaro, ven fuera. Jesús detuvo los vientos con una sola palabra, calmó las tempestades rugientes que atentaban con asesinar a los discípulos del Señor en medio del lago. Los demonios se sujetaron a las palabras de Jesús cuando Él les dijo: salgan fuera, y ellos obedecieron. Jesús con su palabra hizo que Pedro, su discípulo, caminara sobre las aguas. No cabe duda que Jesús es el Todopoderoso, siguiendo la línea del Antiguo Testamento. Dicho esto, si Jesús nos reta a nosotros a entrar en comunión con Él, a orar, a pedirle, a clamar, te dije, Dios no tiene la obligación de contestarnos a todos. Tiene el poder, sí, pero Jesús nos reta o nos incita o nos motiva a orar en todo momento, a orar en todo lugar. ¿Por qué? Para mostrar en nosotros su poder.
Cuando la omnipotencia de Dios y la misericordia de Dios se cruzan en nuestra vida, vamos a ver cosas y cosas maravillosas. ¿Puedes entender que la omnipotencia de Dios significa que ninguna oración es demasiado difícil para que Él la pueda contestar? ¿Sabes que la omnipotencia de Dios significa que no hay ninguna necesidad tan grande que Él no pueda suplir? ¿Sabes que el hecho que Dios sea omnipotente significa que no hay ni una sola tentación tan fuerte de la cual no pueda librarnos? ¿Sabes que Dios sea omnipotente significa que no hay una sola aflicción tan profunda o una angustia tan dura que no pueda ser aliviada por su presencia en nosotros? El Salmo 27:1, el salmista estaba cargado, atribulado en su vida y dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Puedes entender en el Dios en quien has creído, el que creó de la nada, el que sustenta toda la creación, el que le da permiso al sol de salir, el que retiene el poder del mar en un límite donde le dijo: no saldrás de aquí, el que hace que salga el sol sobre nosotros, sobre buenos y malos, aquel que le dijo a los muertos: levántense, aquel que multiplicó los panes. Sabes que ese todopoderoso del Antiguo Testamento es el mismo en la persona de Jesús, que sigue manifestándose todopoderoso, y es el mismo que te ama. ¿Puedes entender cuán grande es la implicación de que Dios me ama y que Dios es todopoderoso? ¿Puedes entender que eso debería darnos una paz tan grande a nosotros, que debería de sobrepasar toda aflicción en nuestras vidas? Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Iglesia, el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. En el nombre de Jesús nosotros estamos llamados a levantar toda oración, la cual ya dijimos, no hay imposibles para Dios. En el nombre de Jesús nosotros podemos reprender incluso demonios o potestades, no por nuestros méritos, sino por el poder de la sangre de Cristo y el poder que hay en su nombre. ¿Entiendes tú que no hay autoridad que no sea sujeta al nombre de Jesús? Él es todopoderoso. Si Él es todopoderoso y Él te ama, ¿de qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí, si aún he de alabarte? Efesios capítulo 3, versículo 14. Última cita y con esto cerramos. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tiene? Por esta causa, ¿qué dice? No sea mentiroso, búsquelo. Efesios 3:14, ¿lo tiene? Ok, leámoslo entonces. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Entiendes por qué vale la pena doblar rodillas delante de Jesús? ¿Entiendes por qué vale la pena conocerle? ¿Entiendes por qué vale la pena conocerle como el Todopoderoso?
el Dios que nos ama, el Dios que nos guarda y aquel que nos ha dicho, ¿habrá acaso algo imposible para mí? Iglesia, a ese Jesús vale la pena que en esta hora doblemos rodillas, presentemos nuestra causa y con toda fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, presentemos nuestra causa delante del que todo lo puede. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta hora. Como decía Efesios, toda la congregación de los santos y la iglesia de Cristo viene en esta hora, Señor, a clamar delante del Todopoderoso, delante de aquel que se presentó en el Antiguo Testamento, delante de un imposible para los hombres, pero aquel que también dijo, ¿habrá acaso algo imposible para mí? Señor, en esta hora, como Abraham, muchos de nosotros hemos dudado. Han habido momentos en los cuales hemos sentido que no podemos esperar. Como el salmista sentimos que el mar nos ha tragado, que no hay esperanza ya para nosotros. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Como el salmista dijo, ¿de qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, si aún he de alabarte? Jeremías dijo, con mi voz clamé a Jehová, y Él me oyó desde su santo monte. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Señor, en esta hora venimos delante del Todopoderoso, del gran yo soy, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a decirte, Señor, ¿qué es nuestro problema delante de ti? Señor, nosotros estamos cansados, cargados, abatidos, mas en ti encontramos la fortaleza para seguir adelante. Señor, entendemos que en tu amor tú nos has amado. Y aunque no entendemos muchas veces la forma como tú amas, pero creemos por tu palabra, por tu fidelidad, que nos estás amando y nos estás sosteniendo. Señor, alabanza sea dada a ti, el Cordero, en medio de su congregación. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque así como Job no entendió, muchas veces nosotros no entendemos. Pero así como Job siguió adorando, así nosotros en esta hora, por ese motivo estamos aquí, Señor. Aunque no entendemos cómo, ni por qué, ni cuándo obrarás, pero seguimos alabándote, Señor. Seguimos bendiciendo tu presencia en medio de nosotros, Señor. Señor, no hay oración tan difícil para ti. No hay necesidad que tú no puedas suplir. No hay enfermedad que tú no puedas sanar. Pero Señor, así como dijeron también aquellos tres jóvenes delante de un horno de fuego, mi Dios es poderoso para librarnos. Pero si no lo hace, de todas formas no nos humillaremos y no adoraremos otros dioses. Señor, nosotros reconocemos y a la luz de tu palabra entendemos que tú eres poderoso. Pero también aceptamos tu voluntad y reconocemos tu soberanía. Entendemos, Señor, que aunque nos hayas quitado, o nos estés quitando, o nos tengas en un periodo de prueba o de paciencia, tú sabes por qué, porque nos estás amando con sabiduría. Tú sabes cuándo responderás, Señor, si es que respondes. Señor, danos paz en nuestra alma, danos aliento para seguir adelante. Danos más conocimiento de ti, como decía la palabra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estando cimentados en el conocimiento tuyo, Señor, podamos seguir adelante. Señor, en esta hora tu iglesia pide que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos fortalezca. Nuestro socorro viene de lo alto, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Jesús, tu Hijo amado. Nuestro socorro viene de ti, Señor. En esta hora, Señor, permítenos alabarte. Permítenos bendecir tu nombre y decirte cuánto confiamos en ti, Señor. Aunque la carne por algunos momentos duda, tiene miedo, nuestros pensamientos nos traicionan, pero nuestro corazón nos dice confía. Nuestro espíritu nos dice confía, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Alaba al Señor en esta hora, iglesia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos,
levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Padre, en esta hora queremos venir delante de tu presencia también, Señor, entendiendo que tu poder también es para bendición de tu pueblo, Señor. Tú puedes sostenernos, tú puedes bendecirnos. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tu bendición sea ver sobre tu pueblo. Queremos orar también de una forma muy especial por aquel que en esta hora, Señor, necesita tener un reencuentro contigo, necesita volverse a ti, Señor, y conocerte como el Dios Todopoderoso. Aquellos, Señor, que hemos caminado sin ti, también tenemos que entender que así como has sido poderoso para amarnos, también eres poderoso para disciplinar, para castigar la iniquidad y la maldad. Mas, Señor, también eres poderoso para perdonar y limpiar de toda maldad de aquel que te busca, de aquel que se arrepiente y de aquel que clama por misericordia. En esta hora, Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos aquí presentes, tanto por el que se quiere reconciliar y decirte, Señor, heme aquí, como por aquel, Señor, que nunca ha rendido su vida a ti y quiere decirte en esta hora, Señor, yo confío en ese Dios, en el Dios de la Escritura, en ese Dios que ha dicho que fue el creador de los cielos y de la tierra, en aquel Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en aquel que levantó muertos, en aquel que sanó enfermos, pero también en aquel que sanó a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Y yo puedo decirte, Señor, yo soy el segundo. Señor, en esta hora te pido que perdones el pecado de tu pueblo. Señor, muchos de nosotros hemos cometido cantidad de cosas que quizás son ocultas para todo mundo, mas para ti nada hay escondido. Mas, Señor, venimos a poner nuestra necesidad de perdón delante de ti, a pedirte, Señor, perdónanos, sabiendo que tú eres poderoso para hacerlo, fiel para cumplir lo que has dicho, y para decirte, Señor, gracias, porque ti y solamente en ti, porque en Cristo y solamente en Cristo nosotros podemos encontrar paz, vida eterna y reconciliación con el Padre. Señor, perdona nuestros pecados, reconcílianos a través de tu Espíritu, que tu sangre, Señor, habite sobre tu iglesia y reclame a los que han de ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien es todo poder, toda autoridad y toda gloria, porque es el Todopoderoso encarnado, el gran yo soy. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.